Bienvenidos a todos. Estáis en el próximo Framework en Ingeniería. Y si habéis hecho clic en este vídeo es porque compartís nuestra visión vital: diseccionar el presente de la ingeniería, con sus circuitos, sus órbitas, sus retos térmicos y sus códigos, para poder construir con garantías ese futuro inminente dominado por la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de cómo conectar lo inconectable. Vamos a analizar un caso de éxito que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es pura ingeniería española. Vamos a abrir el capó de la tecnología que ha permitido conectar el 80% del planeta que hoy permanece en silencio. Imaginad por un momento a un chaval de 16 años. Estamos en el año 2018. Mientras la mayoría de los adolescentes está preocupada por el examen de matemáticas del lunes o por subir de nivel en un videojuego, este chico está en su habitación, escribiendo correos a proveedores de componentes electrónicos en China y diseñando placas de circuito impreso, PCBs. Tiene un sueño que suena ridículo para su edad: lanzar su propio satélite. Ese chico se llama Julián Fernández. Hoy, apenas 6 años después, ese sueño de adolescente se ha transformado en Fossa Systems. Y Julián, que por cierto sigue estudiando ingeniería de telecomunicaciones mientras dirige una multinacional, es el CEO de una de las empresas más punteras del sector aeroespacial. He estado analizando sus últimos informes técnicos, sus hojas de especificaciones y una entrevista que concedió hace apenas unos días tras su último lanzamiento. Y lo que os traigo hoy es la radiografía completa de esta ingeniería. Vamos a ver cómo se pasa de un prototipo en un garaje a tener oficinas en la Gran Vía de Madrid, en Portugal y próximamente en Asia, con más de 50 empleados. El problema que intentamos resolver aquí es masivo, aunque a veces es invisible para los que vivimos en grandes ciudades. Pensad en esto. Mirad vuestro smartphone 5G. Es una maravilla de ingeniería, ¿verdad? Pero en el momento en que salís de la ciudad, si os adentráis en el océano, si cruzáis un desierto o simplemente os metéis en una zona rural profunda, ese dispositivo se convierte en un ladrillo de cristal y silicio. Si tenéis un sensor de humedad crítico en un campo de maíz en Nebraska, o un medidor de presión en un oleoducto en mitad del desierto de Atacama, o un contenedor marítimo perdido en el Pacífico Sur, no hay forma de saber qué está pasando. Ahí es donde entra la ingeniería satelital de órbita baja. Julián lo define perfectamente. Ellos no quieren competir con la fibra óptica ni con el internet satelital de alta velocidad para ver Netflix en 4K. Ellos están construyendo el Starlink español para el Internet de las cosas, IoT. Su objetivo no es enviar vídeo, es enviar pequeños paquetes de datos vitales: la posición de un activo, la temperatura de una máquina o el ritmo cardíaco de una vaca en la pampa argentina. En primer lugar, analicemos la evolución del hardware, porque aquí es donde vemos la madurez de la ingeniería de sistemas. Fossa Systems comenzó lanzando lo que llamamos picosatélites o pocket cubes. Estamos hablando de dispositivos diminutos, cubos de 5 por 5 centímetros, que pesaban menos de 250 gramos. El mérito de ingeniería ahí era la miniaturización extrema. Meter una radio, una batería, un microcontrolador y paneles solares en el tamaño de una pelota de tenis es una proeza ingenieril. Pero, y esto es crucial que lo entendáis como ingenieros, la miniaturización extrema conlleva compromisos brutales con la física. Un satélite de ese tamaño no tiene espacio físico para baterías grandes. Si no tienes baterías grandes, no tienes potencia. Si no tienes potencia, tu señal de radio es débil. Y si tu señal es débil, tu tasa de transferencia de datos es bajísima. Eran satélites experimentales, demostradores tecnológicos. Lo que ha ocurrido ahora, en enero de 2025, con el lanzamiento de su nueva generación a bordo de la misión Transporter de SpaceX, es un cambio de paradigma total. Han pasado de jugar a la miniaturización a buscar la eficiencia industrial. La nueva plataforma que Fossa ha puesto en órbita ya no es un juguete de 250 gramos, es una máquina entre 6 y 10 kilos. En ingeniería espacial, pasar de 250 gramos a 6 kilos es la diferencia entre ir en bicicleta y conducir un camión de carga. Esta estructura, con unas dimensiones plegadas de 30 por 10 por 10 centímetros, permite algo fundamental: potencia. Estamos hablando de una capacidad de generación de más de 30 vatios. Con 30 vatios, el satélite puede permitirse lo que llamamos un ciclo de trabajo o duty cycle alto. En los satélites antiguos quizá podías transmitir datos durante unos minutos antes de tener que dormir al satélite para recargar baterías. Con la nueva plataforma, el satélite puede estar despierto, procesando y transmitiendo durante mucho más tiempo. Además, estos 6 kilos permiten alojar sistemas de propulsión para corregir la órbita y, lo más importante, un sistema de control de actitud o ADCS de alta precisión.
Los nuevos satélites de Fossa tienen la capacidad de apuntar con precisión láser hacia las estaciones terrestres, lo que optimiza drásticamente el enlace de comunicaciones. Y aquí entra un concepto de ingeniería de sistemas fascinante que mencionaba su CEO en la entrevista y que rompe con la tradición: la redundancia por volumen. La vieja escuela del espacio decía: construyamos un satélite perfecto, que cueste 200 millones de euros, que tenga sistemas duplicados y triplicados, que no falle nunca. El problema es que si falla, pierdes 200 millones y te quedas ciego. Fossa aplica la filosofía New Space. Dicen: no, vamos a construir 80 satélites que cuesten unos cientos de miles de euros cada uno. ¿Qué pasa si uno falla por la radiación solar? Porque recordad, fuera de la atmósfera la radiación degrada la electrónica rápidamente. Si tienes un satélite de 200 millones y se fríe un chip, es una tragedia. Pero si tienes una constelación de 80 satélites baratos y uno muere, no es una catástrofe operativa. Tienes otros 79 orbitando que cubren el hueco, en cuestión de minutos. Hasta la fecha, Fossa ha lanzado 24 satélites. Os recuerdo, podéis conocer en detalle la arquitectura de un satélite en nuestro curso de satélites, link en la parte superior, pero primero terminar de ver el vídeo. Pasemos al segundo pilar técnico de esta charla, el protocolo. Aquí es donde la electrónica se encuentra con la física de ondas. Fossa no utiliza protocolos propietarios oscuros y caros. Utilizan LoRa. LoRa es una tecnología de modulación de radio pensada para el Internet de las cosas terrestre. Es lo que usáis en vuestros proyectos de Arduino para abrir la puerta del garaje o para leer contadores de agua inteligentes. El genio de la ingeniería aquí fue preguntarse: ¿podemos usar esto, que es barato, el chip cuesta menos de $5 y consume muy poco, para hablar con algo que está a 550 kilómetros de altura viajando a 27.000 kilómetros por hora? La respuesta corta es sí, pero con matices técnicos fascinantes. El principal enemigo en la comunicación satelital LEO, Low Earth Orbit, es el efecto Doppler. Cuando el satélite se acerca a vosotros a esa velocidad vertiginosa, las ondas de radio se comprimen, aumentando la frecuencia. Cuando se aleja, se estiran. Para un chip LoRa estándar que podéis comprar en cualquier tienda de electrónica, ese cambio de frecuencia es confuso, hace que la señal sea ilegible. Aquí es donde entra la variante del protocolo que Fossa ha implementado magistralmente: LRFHSS, Long Range Frequency Hopping Spreadsheeting. Desglosemos esto. En lugar de transmitir en una sola frecuencia fija, el sistema salta de frecuencia en frecuencia muy rápido, siguiendo un patrón pseudoaleatorio. Esto tiene dos ventajas masivas para la ingeniería de telecomunicaciones. La primera es la resistencia a las interferencias. El espacio es ruidoso y la Tierra grita en frecuencias de radio. Al saltar de frecuencia, si un paquete de datos se pierde porque había ruido en el canal A, el siguiente paquete se envía por el canal B y el mensaje se reconstruye. La segunda ventaja es la capacidad. Un solo satélite puede escuchar a millones de dispositivos simultáneamente porque las colisiones de datos son menos destructivas. Esto es vital cuando quieres conectar millones de sensores. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. Muchas gracias. Continúo yo. Ahora profundicemos en el tercer aspecto clave, el segmento terrestre y la gestión de datos. Mucha gente piensa que la ingeniería satelital termina cuando el cohete despega. Nada más lejos de la realidad. El verdadero reto es bajar esos datos a la Tierra. La arquitectura de red que utiliza Fossa se basa en el concepto de Store and Forward, almacenar y reenviar. El proceso es el siguiente. Imaginad un sensor en un contenedor en medio del Atlántico. El sensor se despierta, envía un paquete de datos pequeño, temperatura, posición GPS, mediante LoRa, en la banda UHF, unos 400 MHz, o en bandas ISM, 868/915 MHz. El satélite pasa por encima, recoge ese mensaje y lo guarda en su memoria interna. El satélite sigue orbitando. Media hora después pasa por encima de una estación terrestre de Fossa, digamos en Madrid o en su nueva filial en Portugal. Ahí es donde ocurre la magia del ancho de banda. Para bajar los datos, la nueva generación de satélites ya no usa solo UHF, que es lento, pensad en el Internet de los años 90. Utilizan banda S, entre 2 y 4 GHz. La banda S es como una autopista de datos. Permite vaciar la memoria del satélite a gran velocidad antes de que se pierda en el horizonte. Esta combinación de bandas es ingeniería de sistemas en estado puro. Usas frecuencias bajas y robustas para escuchar a los sensores pequeños y débiles,
y usas frecuencias altas y direccionales para descargar la información masiva a tus estaciones potentes. Y aquí llegamos a un punto crítico sobre la estrategia industrial que destacaba Julián en su entrevista: la integración vertical. En el mundo de la ingeniería actual hay dos caminos: ser un integrador, comprar piezas a otros y montarlas, o ser un fabricante vertical. FOSSA diseña sus propios chips, fabrica sus satélites, escribe su propio firmware, despliega sus propias estaciones terrestres y gestiona su propia plataforma web para el cliente. Hacen todo in-house, excepto el semiconductor base. ¿Por qué es esto importante para vosotros, futuros ingenieros? Por la soberanía. Vivimos en un momento geopolítico donde Europa se ha dado cuenta de que no puede depender eternamente de la tecnología de Estados Unidos o de Asia. Necesitamos capacidad propia. FOSSA ofrece eso. Al controlar toda la cadena de valor, garantizan que no hay cajas negras de terceros. Esto ha traído una inversión brutal, más de 12 millones de euros levantados, con inversores de Japón y Portugal entrando en el juego. Pero el dato que más me impactó de las últimas declaraciones de su CEO es este: más del 80% de su facturación actual proviene del sector defensa. ¿Por qué? Por el concepto de asimetría. Igual que en la guerra moderna un dron de 1.000 euros puede inutilizar un tanque de 5 millones, en el espacio ocurre lo mismo. Los ministerios de defensa ya no quieren solo depender de satélites espía gigantescos que tardan 10 años en construirse. Quieren capacidades ágiles. FOSSA puede lanzar una capacidad nueva en 6 meses. En un escenario de catástrofe donde caigan las redes móviles terrestres, estos satélites son el sistema de respaldo definitivo para emergencias. Finalmente, quiero reflexionar sobre el papel de la inteligencia artificial en todo esto, porque es el núcleo de nuestro canal. Julián mencionaba la revolución de los datos. La inteligencia artificial es el motor, es el cerebro que tomará las decisiones en el futuro. Pero ese cerebro necesita alimentarse, necesita gasolina. Y la gasolina son los datos. FOSSA Systems está construyendo la cuchara más grande del mundo para alimentar a esa IA. Están creando una red neuronal planetaria de sensores. Cuando tengamos la constelación completa de 80 satélites, tendremos una latencia de minutos. Eso significa que tendremos un flujo casi en tiempo real del estado físico del planeta. Temperaturas, movimientos, flujos, vibraciones, posiciones. Esa cantidad masiva de datos es imposible de procesar por humanos. Ahí es donde entraréis vosotros. Vuestro trabajo será diseñar los algoritmos que tomen esos terabytes de datos crudos bajados por banda S y los conviertan en decisiones. Cierra la válvula 4 del oleoducto, mueve el ganado al pasto norte, despliega el equipo de mantenimiento. La ingeniería satelital de FOSSA Systems es el sistema nervioso periférico que siente el mundo. La inteligencia artificial que vosotros implementaréis será el cerebro central que actúa sobre él. FOSSA nos enseña una lección valiosa. La ingeniería moderna no va siempre de reinventar la rueda, va de integrar tecnologías existentes, como LoRa, en entornos extremos, como el espacio, con modelos de negocio disruptivos, constelaciones masivas y baratas. Espero que este análisis técnico y estratégico os haya dado una visión clara de lo que hay detrás de un lanzamiento satelital moderno. No es magia, es una suma increíble de decisiones de diseño inteligentes y audacia empresarial. Recordad, nuestro objetivo en el próximo Framework en Ingeniería es que no seáis meros espectadores de esta revolución, sino los arquitectos de ella. Entended el hardware, dominad el software y aplicad la inteligencia. Nos vemos en la próxima clase. Seguid estudiando, seguid curiosos y, sobre todo, seguid construyendo el futuro.